Vamos a realizar el siguiente ejercicio, que consiste en un marco de 5 barras con un apoyo fijo en A, un apoyo fijo en C y un apoyo empotrado en B. Cuenta con dos cargas puntuales, una de 10 kN acá, una de 15 kN y una carga linealmente distribuida de 25 kN acá. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre mencionando antes nuestro sistema de referencia, que va a ser el sistema coordenado XY, con Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha. Para momento, el sentido horario va a ser negativo y antihorario positivo. Aquí vemos un bosquejo del diagrama que en nuestros apoyos, los apoyos fijos generarán dos reacciones, una X y una Y. Nosotros siempre consideremos esto en el sentido positivo en ambas fuerzas. Lo mismo para, en este caso, el momento en B genera tres reacciones, las de antes, Bx y By, junto con un momento, que consideremos también positivo. Y el apoyo C genera otras dos reacciones. Las fuerzas de acá, la de 15 kN, nos conviene descomponerla en una fuerza en Y y una fuerza en X, y la fuerza triangular en una resultante a una cierta distancia del punto A. ¿Cómo se descompone la fuerza de 15 kN? Bien, trazaremos una línea que sea perpendicular a la barra BE para que se forme el siguiente triángulo rectángulo, que va a tener un ángulo alfa acá, y como base va a tener esta distancia de 3 metros con altura estos 2 metros de acá. Como este es un trío pitagórico conocido, sabemos que la distancia de acá es raíz de 13 metros. Por lo tanto, esta distancia también de acá es de raíz de 13 metros. Podemos calcular el ángulo alfa con el arco tangente de 2 tercios y nos va a dar 33,7 grados. Ahora, para calcular ese ángulo beta que se ve acá, lo que hice fue trazar una línea paralela a esta de acá, y por ángulos alternos internos sé que ese ángulo de ahí vale alfa también. Completamos todo este ángulo y sabemos que vale 90. Denotamos este ángulo como 90, entonces alfa, o sea, como beta, perdón. Entonces alfa más beta va a ser igual a 90. De esta forma podemos despejar beta, que nos va a 56,3 grados. Con beta podemos descomponer la fuerza. Para la fuerza en X, que va a ser de esta forma negativa, como se ve acá, es 15 por el coseno de beta, y en Y va a ser 15 por el seno de beta. La fuerza en X va a tener un valor de 8,32 kN en esa dirección, y la fuerza en Y de 12,48 kN en esta dirección. ¿A qué distancia están pegando estas fuerzas? Se puede saber con este triangulito de acá. Porque si esta distancia es 1,5 metros, que va a ser cómo va a pegar la fuerza vertical de 12,48, la fuerza horizontal va a pegar con esta distancia de aquí, que por ángulos semejantes lo podemos saber. Porque este 3 metros de acá y acá 1,5 vemos que es la mitad, entonces este va a valer 2 y este 1. Entonces la distancia de aquí va a ser 1 metro, que va a ser la distancia que va a pegar esta fuerza. La resultante de la carga lineal o carga triangular se puede ver que va a pasar siempre por el centroide de la carga triangular. Entonces el centroide se ubica a 1/3 de la parte más alta y a 2/3 de la parte más baja. Entonces, como esto medía 5 metros, nuestra resultante está a 5/3 de la parte más alta y a 10/3 de la parte más baja. Para calcular el valor de esta resultante, se calcula el área del triángulo, que va a tener una base de 5 metros y una altura de 25, y se divide por 2, entonces nos va a 62,5 kN. Una vez que tenemos todas estas cargas, la carga descompuesta y la resultante acá, podemos ir a las reacciones en los apoyos. Bien, ¿cómo calculamos las reacciones en los apoyos? De la siguiente forma. Vamos a aprovechar que tenemos esta rótula acá y que el momento en las rótulas es siempre 0. Podemos separar la barra gracias a la rótula, y al separarla se nos va a generar unas fuerzas internas. Esas fuerzas internas no las consideramos. ¿Por qué? Porque al hacer momento, la línea de acción de esas fuerzas internas pasa por el centro de momento que nosotros estamos utilizando. Entonces no genera momento. Esa fuerza de 10 tampoco genera momento, y esta fuerza ahí tampoco genera momento porque su línea de acción, como lo ven, pasa por D. La única que está generando momento es a X. Genera momento a una distancia de 4 metros, como se ve acá. Y si seguimos su línea de acción, es antihorario, por lo tanto positivo, pero es la única que está actuando, por lo tanto va a ser 0, ya que el momento en la rótula es 0, momento en D0. Bien, con la misma analogía podemos ocupar para esta barrita de acá, que la separamos
y vemos que la unidad que hace momento es Cx y en forma positiva, pero va a ser 0, porque el momento aquí es 0. Ahora realizamos una sumatoria de fuerza en X con AX Cx0 y esa fuerza de menos 10 viene desde acá y esa de menos 8 viene desde acá. Despejamos Bx y nos va a dar que es 18,3 kN en esa dirección. Vemos el cálculo ahora de las fuerzas AI, BI y CI. Para eso vamos a hacer momento en E. Separamos toda esta parte derecha de acá y vemos que esta fuerza de 12 genera un momento en E que seguimos su línea, va a ser horario, por lo tanto negativo, y va a estar a una distancia de 1,5 metros, menos 12,48 por 1,5, y la otra también va a generar un momento negativo a una distancia de 1 metro de E. Entonces ahí está la multiplicación, y CI también nos genera un momento, pero esta en forma positiva, antihoraria. Por lo tanto se multiplica por su distancia de acá, que vemos que es 3 metros a nuestro centro, y podemos despejar CI y nos va a dar 9 kN. De la misma forma, pero ahora con esta barra izquierda, la barra de la izquierda que va a ser estas dos barras de acá, hacemos un momento en E, esta fuerza de 62 kN genera un momento en sentido antihorario, por lo tanto positivo, se multiplica por su distancia al centro y la fuerza ahí lo mismo, pero va a ser un momento negativo a su distancia que es 5 metros como lo vemos acá y va a ser, podemos despejar ahí que va a ser 20,8 kN. Ahora realizamos la sumatoria de fuerza en I, que va a ser, todas estas van a ser positivas, y estas de acá, 62,5 y 12,48 negativas, y podemos despejar BI, ya que sabemos AI y CI. Por lo tanto, BI va a ser 45,2 kN. Ahora realizamos el cálculo del momento en B. ¿Cómo lo hacemos? Separamos, gracias a esta rótula, esta barra de acá. Vemos que esta fuerza no genera momento al pasar por la línea de acción. Esta sí, y va a ser un momento positivo porque está moviendo desde el centro la barra así, de esta forma. Lo multiplicamos por su distancia, que es de 4 metros, como lo vemos acá. Y este momento nosotros lo consideramos positivo, por lo tanto se suma. Y nos damos cuenta que el momento nos da negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo orientamos de mala manera. Por lo tanto, este momento no es antihorario, sino que va a ser horario al ser negativo. Así finalmente queda nuestro diagrama de cuerpo libre con la corrección de la dirección del momento. Para calcular los diagramas de corte, momento y axial, vamos a tener las siguientes consideraciones. Primero, una fibra de referencia de la siguiente forma, que nos va a indicar en el caso del corte y el axial hacia el lado negativo donde vamos a dibujar los diagramas. Y en el caso del momento, acá en Chile, se considera que el positivo irá hacia abajo, o sea, hacia la dirección de nuestra fibra. Si el momento generado nos flecta la barra de esta forma, va a ser positivo, y nos flecta de esta forma, va a ser negativo. Si tenemos un corte de izquierda a derecha que va así, va a ser negativo, y así va a ser positivo. La compresión va a ser considerada negativa y la tensión va a ser considerada positiva. Iniciamos nuestro análisis con esta barra, que va a ser la barra AD, que la separamos de acá, y al separarla se nos generó estas reacciones internas, que podemos calcularlas gracias a la sumatoria de fuerza en X y en Y. Recordando que teníamos esta fuerza de 10 kN acá y esta de 20 que era la AI. La sumatoria de fuerza en X va a ser de X menos 10 igual a 0. Por lo tanto, de X nos va a dar en esa dirección igual a 10 kN y de Y en esta dirección igual a 20,8 kN. Vemos que el corte es 0. ¿Por qué 0? Porque si nosotros empezamos a análisis desde acá, vemos que estas fuerzas se anulan inmediatamente. Por lo tanto, no va a haber una fuerza de corte en la barra. En cambio, si va a haber una fuerza axial, la fuerza axial va a ser un valor de 20,8 kN en compresión, por lo tanto negativo. Como nuestra fibra estaba para este lado, el negativo se dibuja hacia ese lado. Seguimos con la barra EB, realizando el mismo procedimiento análogo, separando, se nos generan estas dos fuerzas acá. Por lo tanto, con las reacciones de antes podemos calcular la sumatoria de fuerza en X y en Y, y nos va a dar que EI tiene un valor de 45,2 kN hacia abajo, X un valor de 18,3 kN hacia la izquierda. Podemos de esta forma realizar el cálculo de nuestro corte. Si nosotros volteamos la barra con E partiendo desde acá y B desde acá, vemos que esta fuerza de acá iría hacia el lado negativo
con un valor de menos 18,3 kN, se mantendría constante, como vemos acá, constante, y esta fuerza de acá ayudaría a cerrar el diagrama, siendo de manera negativa, ya que acá la fibra está hacia el lado, al lado de acá. Y para el axial tenemos que estar en compresión también, por lo tanto igual es negativo con un valor máximo de menos 45,2 kN. Así, 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 así. Bien, para la siguiente sección vamos a tener varias consideraciones, que es la sección triangular. Primero, tenemos que estas fuerzas de X e Y son las mismas fuerzas que estaban en la barra de antes, estas fuerzas y estas fuerzas. Solo que ahora tienen otra dirección. Es la misma magnitud, pero en dirección contraria. Para calcular el corte, para ver la fórmula del corte, tenemos que tener la siguiente consideración. Vemos que tenemos esta fuerza que va ahí, va a generar un corte así, y se va reduciendo de esta forma. O sea que se va reduciendo por el área del triángulo. Se le va restando cada área de cada triángulo que se va formando acá. Entonces, para ver cuánto vale el área del triángulo respecto a la distancia que va a ser acá x, tenemos que hacer la siguiente relación. Tomamos un x acá y un y acá, que va a ser un triangulito, que va a ser el triángulo que va a estar durante todo el recorrido de los 5 metros, y vemos semejanza de triángulo. Vemos que x es a y, como 5 es a 25. Nos queda que y es igual a 5x. Ahora calculamos el área de este triángulo de referencia, que el área nos va a dar base por altura dividido por 2, o sea 5 medios x cuadrado. Bien, de esta forma podemos tener una fórmula general para el corte que va a ser los 20 iniciales, 20,8 kN, menos el área de cada triángulo en cada x. O sea, en cada distancia de x va a haber un triangulito que se le va a ir restando. Vemos que si en el punto final, restándole todo el triángulo, el corte va a ser igual a menos 41,7 kN. Entonces podemos realizar el diagrama de esta forma y vemos que en un punto se nos hace 0, que va a ser importante, y que tenemos esta fuerza EI acá, que tiene un valor de 45,2, por lo tanto el corte nos queda con ese cachito ahí, de 3,5 kN. Ahora, como obtenemos esta distancia D, se iguala a 0 a la expresión del corte, y vemos que la distancia es de 2,9 metros. Para el diagrama axial, vemos que está esta fuerza de 10 kN y esta de 18,3 kN. Ambas están en tensión, por lo tanto va a ser positivo así. Y acá nos va a dar un valor de 8,3 kN negativo. ¿Ok? Bien, para la siguiente barra vamos a tener una situación particular. Vemos que la fuerza de corte que nos sobró se va a transmitir de esta forma y la fuerza axial de esta forma. Y nosotros vamos a utilizar este sistema de referencia X y' para poder calcular el corte y axial en la barra que está de forma diagonal. En este caso se van a descomponer en una resultante aquí, en el eje Y, que va a ser de corte, y otras dos fuerzas acá en X que van a ser las axiales. ¿Cómo obtenemos los ángulos para calcular esas fuerzas? Utilizando este ángulo alfa de acá, el ángulo que teníamos de antes, que valía 33,7 grados. Nosotros trazamos ahora una línea paralela a esta, que siga la línea de acción de la fuerza de 8,3 kN, y nos damos cuenta que este ángulo de acá igual vale alfa por ángulos opuestos internos, alternos internos, perdón, y que como este sistema de referencia está en forma ortogonal, este ángulo de acá vale 90, por lo tanto este ángulo vale beta, que era el mismo beta de antes. De la misma manera vemos que las fuerzas también están perpendiculares, este vale alfa, y como acá sigue siendo ortogonal, este vale beta. Con esos ángulos podemos calcular la fuerza de corte y axial. Para el corte se utiliza este triángulo de base, esta fuerza de 8,3, 3,5 de altura, este ángulo beta es el ángulo beta de acá. Como este vale 90, este ángulo de acá más este ángulo de acá va a valer 90, por lo tanto alfa más beta es 90. Así podemos calcular R, que va a ser nuestra resultante de corte, que va a ser 3,5 por el seno de beta más 8,3 por el coseno de beta. O análogamente 3,5 coseno de alfa, 8,3 seno de alfa. La resultante nos va a dar 7,5 kN. Y para el corte, descomponemos esta fuerza hacia el eje X' y nos va a dar 8,3 coseno de alfa, y la otra fuerza 3,5 coseno de beta
las componemos así, se restan, porque una va hacia el positivo y el negativo, y nos va a 4,9 positivo, o sea que va a estar en compresión esta fuerza de 4,9 kN. Ahora veremos qué pasa con esta fuerza de 9 kN, que también necesitamos que se vaya hacia el nuevo sistema coordenado. Siguiendo con este ángulo alfa, prolongamos esta línea para ver que por opuestos por el vértice este vale alfa, y como esta línea es perpendicular acá, este va a valer beta. Ahora, como este ángulo de aquí también es 90, este va a valer alfa, que si seguimos, este va a valer beta. Bien, así podemos descomponer nuestras fuerzas, se forma el siguiente triángulo con la fuerza de 9 kN. El ángulo alfa va a estar acá arriba, el ángulo beta va a estar acá, esto vale 90. Y tenemos la de corte y la axial. Para la axial tenemos que 9 coseno de beta, 9 coseno de beta, que va a estar en forma de compresión, ya que va a ser negativo hacia allá. ¿Ok? Y para la fuerza de corte, 9 seno de beta o 9 coseno de alfa nos va a dar 7,5 así, en positivo para el I. De esta manera se nos simplifica mucho el problema y vemos que en la diagonal tenemos lo siguiente, que hay una fuerza de 7,5 en E, una de 15 al medio, que esta distancia de acá va a ser raíz de 13 medios, por el triangulito que había acá antes, si lo recuerdan, de 1,5 y 1, pues su hipotenusa vale raíz de 13 medios. Entonces con esa distancia de ahí podemos hacer el diagrama. Aquí hay una distancia de raíz de 13 medios, que parte en 7,5 hacia arriba, positivo, porque acá de izquierda a derecha hacia arriba era positivo. Avanza de forma constante, desciende a 7,5 negativo, constante, y se cierra el diagrama con esta fuerza. Este punto que se hace 0, que es importante para el momento, sabemos que la distancia es raíz de 13 medios. Para la axial tenemos esa de 4,9 que está en compresión, negativo, hacia acá se dibuja por esta fibra de referencia, y esa de 9 se obtuvo separando esta barra, y se nos generaron esas fuerzas internas, que al calcularla nos daba que esta fuerza es de 9 kN en esa dirección, por lo tanto es en compresión y negativa. Así quedaría nuestro diagrama finalmente, con todos sus detalles, para que lo puedan ver ahora. Y seguimos con el momento. Bien, para poder calcular el momento, vamos a considerar las barras donde había corte, y en esas barras vamos a considerar su expresión general. En el caso de la barra D, la expresión general era esta, y el momento se obtiene integrando respecto a x esta expresión. Al integrar nos va a quedar esta expresión. Con esta expresión lista podemos evaluar. Evaluamos el 2,9 metros, que era donde nuestro corte hacía 0, ya que ese va a ser un máximo de momento en este caso, ya que va a ser positivo, y nos va a dar 57,9 kN. Si seguimos calculando, vemos que nos va a quedar una figura así, donde el máximo va a ser 57,9 metros, porque es una figura así como tipo parábola, pero un poco corrida de su vértice, es porque es una expresión cúbica la que tenemos acá. Ok. Ahora para el momento en la barra EB tenemos la siguiente situación, que su corte era constante, por lo tanto el integral va a quedar de esta forma, y nos va a quedar una expresión lineal, que va a llegar acá a un máximo a los 4 metros, como ven acá, de menos 73,5 kN. Se dibuja arriba de la fibra, ya que en el momento era de forma distinta, pero en negativo. Ahora, el momento que estaba en B nos va a ayudar a cerrar el diagrama en 0, ya que este momento genera esta flexión en la barra. Esta flexión, si vemos la fibra, es positiva. O sea, se le va a sumar a esto y va a cerrar el diagrama en 0. Ahora para la última barra que teníamos acá, vemos que desde aquí a acá había un corte de 7,5 positivo, que lo integramos, y de aquí a acá había una distancia de raíz de 13,2 metros. Evaluamos en esa distancia y nos da este punto máximo de momento positivo, que se dibuja hacia abajo en la fibra, de 13,5 kN por metro. Me falta el metro. Y luego se cierra, ya que la expresión cambia a ser menos 7,5, integramos y llega hasta el final, que sería raíz de 13 medios, que sería toda esta distancia de acá, para llegar a 0. ¿Ok? Y así quedaría nuestro diagrama de momento finalmente, todas las expresiones calculadas.